Quizá nunca te lo dijeron así, pero hay experiencias humanas que, cuando se reprimen, no desaparecen, se transforman en fuerza. Durante siglos, la homosexualidad fue tratada como un error, una desviación o un tabú. Y sin embargo, aquello que se intenta borrar del alma humana no se debilita, se intensifica. Este vídeo no es una provocación ni una defensa ideológica. Es una mirada profunda a algo que casi nadie se atreve a observar sin miedo. ¿Por qué la experiencia homosexual, lejos de ser solo una orientación afectiva, ha despertado históricamente capacidades internas, creativas y espirituales que transforman a las personas y a las sociedades? Si te quedas solo en la superficie, este tema incomoda. Si profundizas, revela algo mucho más grande. 1. Lo que se reprime no muere, se vuelve energía latente. La historia muestra un patrón claro. Cada vez que una sociedad intenta controlar el deseo, la identidad o el cuerpo, no genera orden, genera tensión interna. La homosexualidad fue empujada a las sombras por sistemas morales, religiosos y políticos que necesitaban uniformidad. Pero lo reprimido no se apaga, se acumula. Y cuando se acumula, se convierte en potencia psicológica. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas homosexuales crecen aprendiendo que algo esencial en ellas es incorrecto. Esa fricción temprana crea un conflicto profundo, pero también una fuerza silenciosa. No es una fuerza que nace del privilegio, nace del cuestionamiento. Segundo, el primer despertar, confrontar lo impuesto. Aceptar el propio deseo, cuando el entorno lo condena, no es un gesto superficial. Es una confrontación directa con las estructuras heredadas. Quien atraviesa ese proceso aprende muy pronto algo que otros no necesitan aprender: que las normas no siempre son verdad, que la autoridad no siempre es conciencia y que la identidad no puede imponerse desde fuera. Ese despertar no es cómodo. Implica miedo, duda, soledad, pero también activa una capacidad interna poco común: pensar por uno mismo en lo más íntimo. Ahí se despierta la primera fuerza dormida, la autonomía interior. Tercera, autenticidad como fuente de poder psicológico. Sostener la propia verdad frente a la presión social desarrolla una fortaleza que no se obtiene obedeciendo. No es dureza, es coherencia interna. Cuando una persona deja de ocultarse, la energía que antes se usaba para vigilarse, adaptarse o reprimirse queda libre. Y esa energía no se pierde, se transforma. Aquí surge algo observable en muchos recorridos homosexuales: una intensificación de la sensibilidad, de la intuición, de la capacidad de leer lo no dicho. No es un don mágico. Es el resultado de haber tenido que mirarse de frente. Cuarta, creatividad, intuición y ruptura de paradigmas. La creatividad no nace del sufrimiento en sí, sino de la liberación posterior. Cuando alguien se redefine en un aspecto tan profundo como la identidad sexual, descubre que también puede reinventar el resto de su vida. Por eso, históricamente, tantas personas homosexuales han sido agentes de ruptura cultural, no porque sean así, sino porque aprendieron a cruzar límites internos antes que otros.
La mente que ha desmontado un tabú íntimo está mejor preparada para cuestionar cualquier frontera simbólica. De ahí surge una creatividad que no imita, imagina. Quinta sensibilidad y percepción aguda. Vivir fuera de la norma desarrolla una atención especial a las contradicciones, a los discursos vacíos, a las máscaras sociales, no por superioridad, sino por necesidad. Quien ha tenido que leer el ambiente para protegerse, aprende a detectar la falsedad con precisión. Esa capacidad se convierte en una forma de inteligencia emocional profunda. Aquí aparece otra fuerza dormida, la empatía real. No la que se predica, sino la que nace de haber estado del otro lado del juicio. 6. Comunidad y conciencia colectiva. La experiencia de la diferencia genera vínculos distintos. Las comunidades homosexuales históricamente no se han construido solo desde la identidad, sino desde el cuidado mutuo frente a la exclusión. De ahí surge una conciencia social que ha impulsado movimientos artísticos, culturales y políticos capaces de transformar sociedades enteras. No nace de un ideal abstracto, nace de la experiencia afectiva de haber sido negado y haber elegido amar igual. 7. Sexualidad como territorio de libertad. No hay acto más simbólicamente vigilado que la sexualidad. Por eso, cuando una persona homosexual afirma su identidad, desafía uno de los pilares centrales del control cultural. Al romper el vínculo entre deseo y obligación social, se abre una nueva manera de pensar el cuerpo, ya no como herramienta al servicio de un sistema, sino como fuente legítima de placer, identidad y dignidad. En ese redescubrimiento emerge una energía vital profunda, no superficial, una vitalidad que impacta en la autoestima, en la creatividad y en la forma de habitar el mundo. 8. Espiritualidad fuera del dogma. Para muchas personas homosexuales, la exclusión religiosa o moral se convierte, paradójicamente, en la puerta hacia una espiritualidad más libre. Al no encontrar refugio en instituciones que las rechazaron, descubren una conexión interna que no depende de la aprobación externa. Una espiritualidad basada en la autenticidad, no en la obediencia. Esta experiencia despierta otra fuerza dormida, la capacidad de vivir el sentido desde dentro. 9. Identidad como proceso vivo. La homosexualidad revela algo esencial sobre la condición humana, que la identidad no es una estructura fija, sino un proceso en constante evolución. Aceptar esa fluidez no debilita, fortalece, permite vivir sin miedo al cambio, sin apego rígido a definiciones impuestas. Aquí, el poder oculto se vuelve evidente. La capacidad de habitar la vida como un territorio abierto, no como una jaula. 10. No es la etiqueta, es el camino. Este poder no surge por el simple hecho de ser homosexual, surge del proceso de aceptación, introspección, lucha y expansión que muchas personas atraviesan. Es una fuerza que cualquier ser humano podría despertar, pero que en quienes han vivido la diversidad sexual se manifiesta con especial intensidad porque la vida se lo exigió. No es un privilegio, es una consecuencia. Decir que la homosexualidad no es tabú, sino un poder oculto, no es idealizarla. Es reconocer que allí donde la sociedad quiso imponer silencio, emergieron fuerzas
que enriquecen la experiencia humana. Cada vez que una persona vive su verdad sin disculpas, algo más que su vida se libera. Se expande la conciencia colectiva. Tal vez el verdadero tabú no sea la homosexualidad. Tal vez el tabú sea atreverse a vivir con autenticidad. Y cuando esa autenticidad se manifiesta, despierta en todos nosotros algo que llevaba mucho tiempo dormido: la posibilidad de ser plenamente humanos.